Seguramente ya viste más de una película de la Segunda Guerra Mundial donde los tanques son los protagonistas. Explosiones gigantes, persecuciones a toda velocidad, ruidos ensordecedores. Parece sacado de un videojuego más que de un campo de batalla real. Y es que Hollywood nos ha vendido durante décadas una versión espectacular, pero muy lejana a lo que de verdad pasó. Hoy vamos a desmontar esas mentiras, una por una. Porque, seamos claros, si los combates con tanques hubieran sido como los muestran en el cine, las tripulaciones no habrían durado ni 5 minutos. Lo que vemos en pantalla no son pequeñas exageraciones, sino distorsiones enormes que alteran por completo la realidad. Empecemos con la primera gran mentira. Las batallas de tanques eran duelos a toda velocidad. ¿Recuerdas la película Fury con Brad Pitt? Esos Sherman atravesando campos abiertos a 60 km por hora, disparando mientras avanzan como si fueran francotiradores sobre orugas. Suena emocionante, pero es una fantasía total. En la vida real, disparar en movimiento era prácticamente imposible. Los cálculos que se hicieron en la época son contundentes. Un Sherman moviéndose apenas a 15 km por hora tenía menos de un 1% de probabilidad de acertar a un blanco estático a 500 metros. Sí, menos del 1%. Y si el objetivo también se movía, las posibilidades eran aún peores. Los alemanes, que no eran precisamente novatos en esto, comprobaron que disparar en movimiento era un desperdicio de munición. Tanto, que lo prohibieron oficialmente salvo en situaciones desesperadas. La doctrina real era sencilla: moverse, detenerse, apuntar y disparar. Lo dijo un veterano con todas sus letras. Nos movíamos, nos parábamos, apuntábamos y entonces abríamos fuego. Nada de carreras locas ni persecuciones como si fueran carreras de NASCAR. Así que si alguna vez te preguntaste cómo se vivía una batalla real, la respuesta es esta: tensión absoluta, pero a un ritmo mucho más lento. Era más parecido a jugar una partida de ajedrez mortal, donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. Y aquí entra otro detalle que Hollywood suele exagerar: el famoso giroscopio estabilizador de los Sherman. En las películas parece que esa tecnología convertía al tanque en un francotirador sobre ruedas. En realidad, lo único que hacía era ayudar a que el cañón no se desalineara por completo mientras el tanque avanzaba. No significaba que pudieras disparar con precisión. Ayudaba un poco, sí, pero no era magia. Ahora vayamos con la segunda gran mentira. Un solo impacto y el tanque explotaba como si estuviera lleno de gasolina. Seguro que lo has visto 1000 veces. La bala entra, estalla una bola de fuego gigantesca, la torreta sale volando por los aires y todos dentro mueren instantáneamente. La realidad fue mucho menos cinematográfica. Los estudios norteamericanos descubrieron que apenas el 15% de los Sherman destruidos llegaban a incendiarse. Sí, solo 15%. La mayoría de los tanques alcanzados simplemente quedaban inutilizados. La tripulación moría o resultaba herida por la metralla, y el blindado quedaba detenido, sin grandes explosiones externas. Incluso el famoso apodo del Sherman, el Ronson, supuestamente porque se encendía al primer disparo, como los encendedores de esa marca, está basado en un mito. Lo que realmente ocurría es que la munición de alto explosivo podía cocinarse si el tanque era alcanzado, generando incendios internos. Pero no era un problema del combustible. Y para 1944, con la introducción de compartimentos de almacenamiento húmedo, ese riesgo se redujo a menos del 10%. Imagínate lo aburrido que sería mostrarlo en una película. El proyectil entra, todo queda en silencio, y la tripulación muere sin un espectáculo de fuego. No vende entradas. Pero así era la guerra real. Y aquí hacemos una pausa. Si hasta ahora te está gustando cómo desmontamos estos mitos y quieres seguir explorando la verdad detrás de la historia militar, dale clic al botón y suscríbete si te está gustando el vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Pero sigamos, porque aún nos quedan más mentiras por descubrir, y créeme, las siguientes son igual de sorprendentes. Pasemos ahora a la tercera mentira de Hollywood sobre los tanques, que podían disparar a través de edificios como si las paredes fueran de papel. Seguro que has visto escenas en las que un proyectil atraviesa 3 casas, un granero y hasta un muro de hormigón antes de impactar en un enemigo escondido. Parece lógico, un cañón de 75 milímetros suena poderoso, ¿no? Pero en la práctica eso nunca ocurrió. Cuando un proyectil de tanque impactaba contra una pared de ladrillo, detonaba al instante. El efecto podía ser devastador para la estructura: agujeros enormes, muros derrumbados, techos que se venían abajo. Pero el proyectil no seguía volando como una bala de rifle. El estallido se quedaba ahí.
Los cañones más famosos de la guerra, como el 75 mm del Sherman o el 88 mm alemán, funcionaban igual. Ninguno podía atravesar varias construcciones de un solo disparo. Esto llevó a una táctica muy diferente a lo que vemos en el cine. En combates urbanos, los tanques no cazaban enemigos escondidos detrás de edificios disparando a través de ellos. Lo que hacían era lanzar proyectiles explosivos directamente contra las paredes para colapsar la estructura sobre el enemigo. En vez de penetrar varias casas de un disparo, destruían la cobertura de raíz. Un comandante alemán llegó a decirlo con cierta ironía: los americanos creían que podíamos atravesar sus muros. Los dejamos creerlo. En realidad, simplemente rodeábamos los obstáculos. Esa frase lo resume todo. Más que potencia bruta, se trataba de astucia y posicionamiento. Y ahora vamos con la cuarta gran mentira: que las tripulaciones de los tanques tenían una visión perfecta del campo de batalla. En las películas vemos al comandante asomado por la escotilla, observando todo con calma, como si tuviera un dron integrado. Dentro, los artilleros parecen contar con miras de última generación, capaces de seguir al objetivo con absoluta claridad. Pero la verdad es que dentro de un tanque, la visibilidad era casi nula. Imagina estar encerrado en una caja de acero, con apenas unas rendijas de unos 10 centímetros de ancho para mirar hacia afuera. Así era la experiencia de un conductor de Sherman, un rectángulo mínimo que le daba una idea muy limitada del terreno. El artillero tampoco lo tenía mejor. Su periscopio mostraba un área equivalente al tamaño de un plato de cena visto a 100 metros de distancia. Si el enemigo no se movía, fácilmente podía pasar desapercibido. Y el comandante, girando su cúpula para buscar blancos, podía perder de vista a una compañía entera si estos se quedaban quietos a 200 metros. Pruebas realizadas por los alemanes confirmaron que cuando una tripulación mantenía la escotilla cerrada, podían pasar por alto hasta el 60% de los objetivos visibles. Eso explica por qué muchos comandantes decidían exponerse y asomarse, a pesar de ser blanco fácil para francotiradores. Tenían que elegir entre dos riesgos: ser cegados dentro del tanque o recibir una bala en la cabeza al asomarse. Como dijo uno de ellos, dentro veíamos el mundo como a través de un tubo de papel higiénico. Fuera había francotiradores. Escogimos a los francotiradores. ¿Te imaginas la presión psicológica de esa decisión? Hollywood jamás muestra esa tensión. Prefieren que el comandante luzca heroico, de pie, viendo todo el campo de batalla como un dios de acero. La realidad era claustrofóbica, confusa y aterradora. Y llegamos a la quinta mentira, una de las favoritas del cine: las embestidas entre tanques. Seguro recuerdas alguna escena en la que un blindado decide resolver la pelea arremetiendo contra otro, chocando de frente en una especie de lucha libre metálica. En pantalla se ve espectacular, pero en la guerra casi nunca sucedió. En realidad, hay apenas 3 casos documentados de tanques embistiendo a otros durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y todos fueron producto de accidentes o desesperación, no de una táctica planificada. ¿Por qué? Física pura. Pensemos en un ejemplo: un Sherman de 30 toneladas embistiendo a un Panzer de 45 toneladas a unos 30 km por hora. El resultado habría sido catastrófico para ambos. Las orugas se habrían roto, las transmisiones se habrían destrozado y las tripulaciones habrían quedado aturdidas o heridas por el impacto. Lo peor, el tanque más ligero, como el Sherman, quedaba inmovilizado justo frente al cañón enemigo. Una condena instantánea. Los manuales soviéticos lo dejaban muy claro: el ramming, o embestida, estaba estrictamente prohibido, salvo como último recurso cuando el tanque ya estaba condenado. Y las pocas veces que ocurrió, ambos vehículos terminaron fuera de combate. A menudo las tripulaciones, tras quedar atrapadas a quemarropa, se disparaban con ametralladoras desde apenas unos metros de distancia. Nada glorioso, nada heroico, simplemente una carnicería desesperada. Lo cierto es que los tanques no eran gladiadores metálicos chocando entre sí. Eran armas complejas que dependían de coordinación, posicionamiento y fuego preciso. El cine transformó esos detalles en espectáculo, pero al hacerlo borró la parte más aterradora: la vulnerabilidad real de los hombres dentro de esas máquinas. Y todavía queda un detalle crucial que vamos a ver en la tercera parte: la verdadera naturaleza del combate de tanques. Spoiler: no eran duelos espectaculares, sino encuentros tensos, lentos y muchas veces invisibles hasta que ya era demasiado tarde. Hasta aquí hemos visto cómo Hollywood nos ha contado una guerra de tanques que jamás existió: duelos veloces, explosiones de película, proyectiles atravesando edificios, visibilidad perfecta y embestidas heroicas.
Todo eso suena emocionante, pero lo cierto es que la guerra acorazada fue otra cosa. La verdad es que el combate real con tanques era lento, aterrador y metódico. Y lo más impactante es que la diferencia entre la vida y la muerte se decidía, la mayoría de las veces, por un factor mucho menos cinematográfico: quien veía primero al otro. Piensa en esto: si una tripulación lograba detectar al enemigo antes, tenía una ventaja casi definitiva. Bastaba un disparo bien colocado para dejar fuera de combate a todo un tanque. No importaba si era un Sherman, un Panzer o incluso un Tiger. La sorpresa y el ángulo correcto pesaban más que cualquier blindaje o calibre. Eso convirtió a los combates en un verdadero ajedrez mortal. Los comandantes debían elegir con precisión dónde colocarse, qué terreno usar como cobertura y cuándo avanzar. Cada movimiento se planeaba sabiendo que el enemigo podía estar escondido a pocos cientos de metros. A veces, la batalla se decidía sin que el rival alcanzara a disparar siquiera. Ahora, compáralo con lo que vemos en las películas: intercambios de fuego a quemarropa, tanques corriendo por campos abiertos como si fueran coches de carreras blindados. Es más divertido en pantalla, sí, pero borra por completo la angustia y la estrategia de quienes realmente estuvieron ahí. Además, debemos recordar que los tanques no luchaban solos. En la guerra real, un blindado siempre dependía de la coordinación con la infantería, la artillería y hasta la aviación. Un tanque aislado era un blanco fácil para minas, cañones antitanque o incluso soldados con explosivos portátiles. Por eso, hablar de batallas de tanques como si fueran duelos de gladiadores de acero es otra gran simplificación de Hollywood. La experiencia dentro de un tanque también era muy distinta a lo que el cine muestra. Sí, era una máquina poderosa, pero al mismo tiempo era una prisión de acero ruidosa, sofocante y mortal. El calor en el interior podía superar los 40 grados centígrados, el ruido del motor y del cañón era ensordecedor, y el olor a pólvora mezclado con aceite y sudor era constante. Cualquier impacto contra el blindaje sacudía el interior como un terremoto, y aunque el proyectil no penetrara, la onda expansiva podía aturdir a toda la tripulación. Y lo más duro, muchas veces, la muerte llegaba sin espectáculo. Un proyectil perforaba el blindaje, y en segundos todo terminaba. No había tiempo para despedidas ni para actos heroicos. Solo silencio y acero frío. ¿Por qué, entonces, Hollywood insiste en mostrarnos una versión tan diferente? La respuesta es simple: porque el cine busca entretener, no educar. Mostrar un tanque detenido, esperando el momento de disparar mientras la tripulación apenas ve nada, no es material de taquilla. Una torreta que explota por los aires, en cambio, vende boletos y mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. Pero la historia real tiene su propia fuerza. Pensémoslo así: lo que vivieron esas tripulaciones, hombres jóvenes enfrentados a una guerra mecanizada sin precedentes, fue mucho más dramático que cualquier guión de Hollywood. Vivieron el miedo constante de no ver al enemigo, de morir en silencio dentro de un ataúd de acero, de saber que cada disparo podía ser el último. Eso, contado de verdad, transmite una intensidad que ninguna explosión falsa puede igualar. Así que la próxima vez que veas una película de guerra, recuerda estas 5 mentiras. Los tanques no disparaban en movimiento como francotiradores, no explotaban al primer impacto, no atravesaban edificios como flechas. Sus tripulaciones estaban casi ciegas y jamás embestían como carneros metálicos. La realidad fue distinta, lenta, fría y calculadora. Y, paradójicamente, mucho más aterradora que la ficción. Porque la guerra, en su versión real, no necesita adornos para ser brutal. Y con esto cerramos nuestro recorrido por las mentiras de Hollywood sobre los tanques. Si te ha gustado descubrir la verdad detrás de estos mitos y quieres seguir aprendiendo más sobre historia militar sin filtros de cine, dale clic al botón y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Tenemos muchas más historias por contar, y créeme, lo que viene es igual de sorprendente.